Capítulo 2. Después del recreo volvíamos a tener al señor Dalton en clase de historia. Estábamos estudiando la Segunda Guerra Mundial. A mí no me entusiasmaba demasiado, pero a Steve le parecía fascinante. Le encantaba todo lo que tuviera que ver con las matanzas y la guerra. A menudo decía que de mayor quería ser mercenario, un soldado que combate por dinero, y hablaba en serio. Después de historia teníamos matemáticas y además, increíble, el señor Dalton por tercera vez. Nuestro profesor de mates estaba enfermo y los otros tenían que suplirle lo mejor que pudieran a lo largo del día. Steve estaba en el séptimo cielo. 3 clases seguidas con su profesor favorito. Era la primera vez que el señor Dalton nos daba mates. Y Steve empezó a hacerse notar. Le dijo por qué punto del libro íbamos y le explicó algunos de los problemas más capciosos como si estuviera hablando con un crío. Al señor Dalton no le importó. Conocía a Steve y sabía perfectamente cómo manejarle. Por regla general, el señor Dalton sabía cómo gobernar el barco. Sus clases son divertidas, pero siempre acabamos aprendiendo algo. Pero no era muy bueno en matemáticas. Ponía todo su empeño, pero nosotros notábamos que aquello le sobrepasaba, y mientras él se esforzaba por resolver algún problema, la cabeza enterrada en el libro de matemáticas, Steve a su lado haciéndole útiles sugerencias, los demás empezábamos a movernos, a hablar y a pasarnos notas unos a otros. Le envié una nota a Alan pidiéndole que me dejara ver el misterioso papel que había traído consigo. Al principio se negó a hacerlo circular, hasta que se dio por vencido, después de mandarle insistentes notas. Tommy se sentaba solo 2 sitios más allá, así que le llegó a él primero. Lo desdobló y empezó a estudiarlo. Mientras leía se le iluminó la cara y se quedó literalmente con la boca abierta. Cuando me lo pasó a mí, tras haberlo leído 3 veces, enseguida supe por qué. Era un cartel, un folleto publicitario de una especie de circo ambulante. En la parte superior se veía la imagen de una cabeza de lobo. El lobo tenía la boca abierta y le goteaba saliva de entre los dientes. Al pie del folleto podían verse las imágenes de una araña y una serpiente, de aspecto maligno también. Justo debajo del lobo, en grandes letras capitales, se leían las palabras Circo de los Extraños, y más abajo, en letras más pequeñas, solo durante una semana, Circo de los Extraños, vea, Sibe y Cersa, los gemelos de goma, el chico serpiente, el hombre lobo, Gerta Dientes, Lartin Cresley y su araña adiestrada, Madame Octa, Alexander Calavera, la mujer barbuda, Hansel Manos, Ramos Dos Tripas, el hombre más gordo del mundo. Debajo había una dirección en la que se podía comprar entradas y obtener información sobre el lugar en que se ofrecía el espectáculo. Y al pie, justo sobre las imágenes de la serpiente y la araña, no apto para cobardes, reservado el derecho de admisión. ¿Circo de los Extraños? Murmuré para mis adentros. Estaba claro que se trataba de un circo, pero ¿de los extraños? ¿Se refería a gente rarita? ¿A frikis? Eso parecía. Empecé a leer el cartel de nuevo, absorto en los dibujos y las descripciones de los artistas. De hecho, estaba tan ensimismado que me olvidé del señor Dalton. No me acordé de él hasta que di cuenta de que el aula estaba en silencio. Levanté la vista y vi a Steve de pie, solo, al fondo de la clase. Me sacó la lengua y sonrió. Sentí que se me erizaban los pelos de la nuca. Miré por encima del hombro y ahí estaba el señor Dalton, detrás de mí, leyendo el cartel con los labios apretados. ¿Qué es eso?, me espetó arrebatándome el papel de las manos. Propaganda, señor, respondí. ¿De dónde lo has sacado?, preguntó. Parecía enfadado de verdad. Nunca le había visto tan alterado. ¿De dónde lo has sacado?, volvió a preguntar. Me pasé la lengua por los labios nerviosamente. No sabía qué contestar, no estaba dispuesto a implicar a Alan, y él no iba a confesar por iniciativa propia. Hasta los mejores amigos de Alan saben que no es el tipo más valiente del mundo, pero tenía la mente bloqueada y era incapaz de pensar en alguna mentira razonable. Por fortuna, intervino Steve. Es mío, señor, dijo. ¿Tuyo?, parpadeó lentamente el señor Dalton. Lo encontré cerca de la parada del autobús, señor, continuó Steve. Un hombre mayor lo tiró al suelo. Pensé que parecía interesante, así que lo recogí. Tenía intención de preguntarle a usted más tarde al acabar la clase. Ah,
El señor Dalton intentó no mostrarse halagado, pero noté que así era como se sentía. Eso es otra cosa. No hay nada de malo en tener una mente inquieta. Siéntate, Steve. Steve se sentó. El señor Dalton puso un poco de masilla adhesiva Blue Tack en el cartel y lo pegó a la pizarra. Hace mucho tiempo, dijo, dando golpecitos al cartel, existían espectáculos de auténtica gente rara. Había hombres codiciosos y sin escrúpulos que con engaños conseguían enjaular a personas con malformaciones y... Señor, ¿qué significa con malformaciones?, preguntó alguien. Personas que no tienen el mismo aspecto que los demás, respondió el señor Dalton. Una persona con 3 brazos, o con 2 narices, otra sin pierna, otra demasiado bajita o demasiado alta. Aquellos embaucadores exhibían a esa pobre gente, que en realidad no son distintos a ninguno de nosotros, excepto por su aspecto, y les llaman extraños. Cobraban al público por contemplarlos e incitaban a los asistentes a reírse y a burlarse de ellos. Trataban a los así llamados extraños como si fueran animales, les pagaban una miseria, les pegaban, los vestían con harapos, nunca les permitían lavarse. Eso es crueldad, señor, dijo Delaina Price, una chica que se sentaba cerca de la primera fila. Sí, convino él, los espectáculos de extraños eran una crueldad, creaciones monstruosas, por eso me enojo cuando veo estas cosas. Arrancó el papel de la pizarra. Los prohibieron hace años, pero con demasiada frecuencia uno oye rumores de que siguen existiendo. ¿Usted cree que el circo de los extraños es un espectáculo de extraños auténticos?, pregunté. El señor Dalton estudió el cartel de nuevo y sacudió la cabeza. Lo dudo, dijo. Lo más probable es que no sea más que un cruel engaño con todo, añadió. Aún en el caso de que fuera auténtico, espero que nadie de los de aquí presentes sueñe siquiera con ir. Oh, no, señor, dijimos todos a una. Porque los espectáculos de extraños era algo horrible, dijo. Pretendían equipararse a los circos decentes, pero no eran más que pozos de maldad. Cualquiera que asistiera a uno de esos espectáculos sería tan malvado como quienes lo regentan. Tiene uno que ser muy retorcido para tener ganas de asistir a este tipo de espectáculos, señor, convino Steve. Y acto seguido me miró, me guiñó el ojo y vocalizó sin pronunciarlo en voz alta. Iremos. Capítulo 3. Steve convenció al señor Dalton de que le permitiera conservar el cartel. Le dijo que lo quería para colgarlo en la pared de su habitación. El señor Dalton no estaba dispuesto a dárselo, pero luego cambió de opinión. Si bien arrancó la dirección escrita al pie del folleto antes de entregárselo, a la salida de clase nos reuníamos los 4, Steve, Alan Morris, Tommy Jones y yo en el patio y estudiábamos detenidamente el satinado cartel. Tiene que ser una farsa, dije. ¿Por qué?, preguntó Alan. Los espectáculos de extraños ya no están permitidos, le expliqué. Los hombres lobo y los chicos serpiente fueron ilegalizados hace años, lo ha dicho el señor Dalton. No es ninguna estafa, insistió Alan. ¿De dónde lo has sacado?, preguntó Tommy. Lo robé, dijo Alan en voz baja. Es de mi hermano. El hermano mayor de Alan era Tony Morris, el más camorrista de todo el colegio hasta que le echaron. Es grandullón, malo y feo. ¿Que se lo has robado a Tony?, solté un grito sofocado. ¿Es que quieres que te mate? Nunca sabrá que he sido yo, dijo Alan. Lo tenía guardado en unos pantalones que mamá metió en la lavadora. Al cogerlo lo sustituí por un papel en blanco. Pensará que la tinta se ha diluido. Muy listo, aprobó Steve. ¿Y de dónde lo sacó Tony?, pregunté yo. Se lo dio un tipo con el que se cruzó en un callejón, dijo Alan, uno de los artistas del circo, un tal señor Crepsley. ¿El de la araña? Sí, respondió Alan, pero no la llevaba encima. Era de noche y Tony volvía del bar. Tony no tiene edad suficiente como para que le sirvan en un bar, pero anda por ahí con tíos más mayores que le piden las bebidas. ¿El señor Crepsley le dio el papel a Tony?, prosiguió Alan, y le dijo que llevan un espectáculo de extraños y actúan clandestinamente en pueblos y ciudades de todo el mundo. Le dijo que tienes que llevar un cartel para poder comprar entradas, y que solo se las venden a gente en la que confían. Se supone que no puedes hablarle a nadie del espectáculo. Yo lo descubrí porque Tony estaba alegre como se pone cuando bebe, y no pudo mantener la boca cerrada. ¿Cuánto cuestan las entradas?, preguntó Steve. 15 libras cada una, dijo Alan. ¿15 libras?, gritamos todos a una.
Nadie está dispuesto a pagar 15 libras solo para ver a un puñado de bichos raros, resopló Steve. Yo sí, dije. Y yo también, me apoyó Tommy. Y yo, añadió Alan. Claro, dijo Steve, pero no podemos permitirnos tirar a la basura 15 libras porque no las tenemos, así que no hay que darle más vueltas, ¿no? ¿Qué significa eso de darle vueltas?, preguntó Alan. Significa que no podemos pagarnos las entradas, así que no importa si queremos comprarlas o no, le replicó Steve. Es fácil decir que comprarías algo cuando sabes perfectamente que no puedes. ¿Cuánto tenemos?, preguntó Alan. 2 miserables peniques, reí. Era una frase que mi padre decía a menudo. Me gustaría ir, dijo Tommy tristemente. Suena fantástico. Y volvió a examinar el cartel. Al señor Dalton no se lo parecía tanto, dijo Alan. Precisamente a eso me refiero, contestó Tommy. Si al señor no le gusta, entonces tiene que ser súper. Todo lo que los adultos detestan suele ser genial. ¿Seguro que no tenemos bastante?, pregunté. Quizá hagan descuento a los menores. No creo que dejen entrar a menores, dijo Alan. Pero de todas formas me confesó cuánto tenía él. 5 libras con 70. Yo tengo exactamente 12 libras, dijo Steve. Yo 6 libras y 85 peniques, informó Tommy. Y yo tengo 8 libras con 25, añadí. En total es más de 30 libras, dije sumando mentalmente. Mañana nos dan la paga, si lo juntamos todo... Pero las entradas ya casi están agotadas, interrumpió entonces Alan. La primera función fue ayer, acaba el martes. Si vamos tiene que ser o mañana por la noche o el sábado. Nuestros padres no nos dejan salir ninguna otra noche. El tipo que le dio a Tony el cartel le dijo que las entradas para esas 2 noches casi se habían agotado ya. Tendríamos que comprarlas esta misma noche. Vaya, tanto rollo para nada, dije, poniendo cara de chulo. Puede que no, dijo Steve. Mi madre guarda un fajo de billetes en casa en un jarrón. Podría coger prestado un poco de dinero y devolverlo cuando nos den la paga. ¿Estás hablando de robar?, pregunté. Estoy hablando de tomar prestado, me espetó. Solo es robar si no lo devuelves. ¿Qué decís? ¿Y cómo conseguiremos las entradas?, preguntó Tommy. Mañana hay cole, así que esta noche no nos dejarán salir de casa. Yo puedo escaparme, dijo Steve. Me encargaré de comprarlas. Pero el señor Dalton ha roto la parte que tenía la dirección, le recordé. ¿Cómo sabrás a dónde ir? La he memorizado, sonrió. Bueno, vamos a pasarnos la noche aquí buscando excusas o nos decidimos de una vez. Nos miramos unos a otros, luego fuimos asintiendo en silencio. Muy bien, dijo Steve. Vamos corriendo cada uno a nuestra casa, cogemos la pasta y volvemos a encontrarnos aquí. Decid a vuestros padres que habéis olvidado un libro o algo así. Juntaremos todo el dinero y yo añadiré lo que falte del bote de mi casa. ¿Y qué pasa si no puedes robar? Quiero decir, tomar prestado el dinero, pregunté. Se encogió de hombros. Entonces no hay negocio. Pero nunca lo sabremos si ni siquiera lo intentamos. Y ahora venga, deprisa. Dicho esto, se marchó a todo correr. Momentos después, Tommy, Alan y yo nos decidimos y echamos a correr también.